El cielo ya se había oscurecido cuando Leonel estacionó su carro en un desvío solitario a lo largo de la carretera escénica de las montañas azules. La niebla se arrastra baja sobre el asfalto, humedeciendo el aire, y yo podía oler la lluvia empujando desde la cresta de las colinas. Isabel se inclinó hacia él, con los labios curvados en una media sonrisa cómplice, como si hubiera estado esperando este numerito. Las manos de Leonel apretaban el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos como la cal. «Sal de aquí», dijo él, con la voz cortante. «Te hace falta una lección». Las palabras dolieron más por su frialdad ensayada que por lo que significaban. Miré a mi hijo, al muchacho que una vez cargué en brazos durante fiebres y noches de estudio hasta el amanecer, y no vi ni rastro de ese niño. Solo a un hombre ansioso por probarse a sí mismo, tirándome a la basura como si nada. Bajé del carro en silencio, con la grava crujiendo bajo mis zapatos. Isabel se acercó a él y le susurró algo triunfante justo antes de que la puerta se cerrara de un portazo. Luego, el motor rugió, y las luces traseras se tiñeron de rojo a través de la llovizna que se juntaba mientras desaparecían por la curva del camino. La lluvia empezó de verdad, con gotas afiladas golpeando contra mi chaqueta. No me moví. El pánico habría sido lo esperado. Tal vez hasta les habría dado gusto. En cambio, me quedé quieta, dejando que la tormenta me calara hasta los huesos en medio del silencio. De detrás de la carcasa tapiada de una vieja gasolinera, los faros barrieron el asfalto. Una camioneta Ford negra avanzó con confianza serena. Rafael Díaz bajó, con el sombrero calado hasta los ojos, tranquilo como siempre. Había estado esperando, tal como lo planeamos. Sin decir palabra, abrió la puerta del copiloto. Subí y me acomodé en el asiento de cuero gastado. Una sonrisa leve se me dibujó en los labios. Leonel pensó que me había dejado tirada, pero solo había puesto en marcha el siguiente acto del drama. Rafael nos llevó en silencio bajando la montaña, con los limpiaparabrisas cortando el vidrio mientras la tormenta se ponía más espesa. Apreté mi chaqueta húmeda contra el cuerpo y dejé que el ronroneo del motor me calmara el pulso acelerado. Para cuando llegamos a Asheville, las luces de neón parpadeaban desde un motel al borde del camino. Con el letrero de vacante zumbando contra la lluvia, estacionó cerca de la puerta de una habitación ya reservada a nombre de soltera, Harrison, adentro. La pieza olía a cloro y alfombra vieja, pero se sentía como un refugio. Rafael dejó su sombrero en el buró y me miró con esa expresión de quien ha cargado un secreto demasiado tiempo. «Te dije que iba a apretar más», murmuró bajito. Asentí. Meses atrás, habían aparecido facturas raras en mis cuentas cargos que yo nunca autoricé. Firmas que no se parecían a la mía. Le pregunté a Leonel, y me quitó el tema de encima con esa irritación que ya traía ensayada. Ahí fue cuando llamé a Miriam Keats, una abogada de derecho de ancianos con fama de agarrar casos duros como este. Me dijo que anotara todo. Y Rafael, que una vez fue sheriff del condado de Buncombe y viejo amigo de mi difunto esposo, se ofreció a vigilarme de cerca. En la mesita opuse mi teléfono boca abajo y abrí el archivo. La voz de Leonel sonó de nuevo, afilada e implacable. «Te hace falta una lección. Camina de regreso». Las palabras retumbaron en la quietud de la habitación del motel. Prueba más demoledora que cualquier sospecha que yo hubiera cargado antes. Rafael sacó su laptop y subió la grabación a 2 discos encriptados por separado. Me pasó un pendrive también, el metal frío contra mi palma. «Ahora no se lo pueden tragar», dijo. Me recargué, con el pelo mojado goteando sobre los hombros, y me di cuenta de que Leonel pensó que me había dejado sin salida en un camino de montaña. En cambio, me había dado justo lo que necesitaba para avanzar. El sueño no llegaba en la cama angosta del motel. Así que me quedé mirando el techo mientras los recuerdos se desenredaban en la oscuridad. La tormenta de afuera me recordaba otras tormentas que había aguantado, más calladas, que se extendieron por años como una herida que no cierra.
Pensé en mi vieja máquina de coser Singer, con su zumbido constante llenando la cocina a cualquier hora. Cosía vestidos para señoras pudientes en Asheville, dejando que las yemas de mis dedos se me encallecieran para que Leonel tuviera zapatos nuevos para la escuela. Me saltaba las cenas, fingiendo que no tenía hambre, para que él pudiera servirse otra cucharada de guisado en el plato. Una vez, cuando llegó la factura de la matrícula de Chapel Hill, me quité la alianza de boda, el último oro que mi esposo me dejó, y la puse en la mano de un joyero. Ese dinero pagó su primer semestre. Leonel nunca preguntó de dónde venía. Solo me dio las gracias con palabras distraídas antes de correr con sus amigos. Los sacrificios se volvieron rutina, tan normales que ni los contaba. No empecé a ponerles número hasta años después. Cuando Isabel empezó a susurrar sus interpretaciones, «Tu mamá te ahoga». Oí una vez, por una puerta entreabierta, «Solo te ayuda para tenerte controlado, poco a poco». Leonel se tragó sus palabras, y mi cariño se convirtió en manipulación a sus ojos. Un recuerdo volvió más punzante que los demás. Leonel tenía 12 años, jugando béisbol en un campo cerca de Weaverville. Una lluvia repentina mandó a las familias corriendo a sus carros, pero yo me quedé, cubriendo su mochila con mi chaqueta, esperando a que terminara el entrenamiento. Cuando salió del campo, empapado, pero con una sonrisa de oreja a oreja, yo estaba calada hasta los huesos. Se rió y dijo que parecía un gato ahogado. Me reí con él, orgullosa de estar ahí, esta noche, abandonada en la lluvia por ese mismo muchacho convertido en hombre. El eco de ese momento me dejó un vacío adentro. La voz de Isabel había hecho su trabajo. Los años que le di, las noches remendando ropa bajo una luz tenue, las comidas que me salté, todo eso se volvió, en su mente, prueba de control, no de amor. Esa era la herida más honda que la tormenta de esta noche. Me volteé de lado, mirando la ventana donde la lluvia rayaba el vidrio. Mañana. Miriam tendría más papeles para que revisara. Para la mañana. La lluvia había escampado, y Miriam me esperaba en su pequeña oficina cerca de la plaza del empaquetado, con un montón de papeles que había impreso durante la noche. Su escritorio estaba atestado de carpetas y una laptop todavía tibia de tantas horas de trabajo. Me deslizó un archivo, con tono directo pero cuidadoso. «Estas facturas se presentaron a tu nombre», dijo, tocando el encabezado. «Reparaciones al techo, cambio de aire acondicionado, hasta refuerzo de cimientos. En total, más de 600,000 pesos. Fruncí el ceño. La casa no necesitaba nada de eso. Miriam abrió otra carpeta, mostrando firmas digitales que parecían casi mías, pero fallaban en los detalles, la curva de la S en mi nombre. El espacio demasiado ancho. «Estas no son tuyas, son falsificadas», dijo sin rodeos. Siguió el rastro del dinero pagos, dirigidos a un contratista que no existía. Luego, desviados a la cuenta de la boutique de Isabel en Charlotte, la que cerró el año pasado por no pagar sus préstamos. Leonel había avalado cada paso, disfrazando el robo como mantenimiento. Se me apretó el estómago mientras Rafael, que había venido conmigo, se recargaba en la silla. «No me sorprende», dijo. «Hace 6 meses lo oí en un bar cerca del pueblo de Biltmore, contándole a un amigo que ahora él administraba los bienes de la vieja. Dijo que por fin estaba al mando». Rafael negó con la cabeza, su voz cargada de tristeza más que de enojo. Sonaba orgulloso de eso. Esas palabras dolieron más que las firmas falsificadas. Había vivido lo suficiente para capear tormentas y hambre, pero oír a mi hijo jactarse de quitarme la dignidad me cortó más hondo que cualquier rastro en papel. Esa tarde, cuando Gabriel se coló en el lobby del motel donde Rafael esperaba conmigo, sus ojos estaban grandes y preocupados. Sin decir nada, me puso un papelito doblado en la mano antes de salir corriendo al carro de su papá. Lo abrí con cuidado. En letra chueca decía papá: «Dice que no importas». Yo no le creo. Aguanté la nota como un relicario frágil, con la garganta apretada.
Leonel podría creerse las mentiras de Isabel, pero el gesto callado de Gabriel me decía que no todos los lazos se habían envenenado. Guardé la nota junto a los archivos de Miriam, prueba de otro tipo, y me preparé para lo que venía. Esa noche saqué el viejo kit de costura que había cargado por décadas en el forro, cosido en un bolsillo que nadie pensaría en registrar. Reposaba un sobre doblado. Me temblaron los dedos al abrirlo. El papel amarillento en las orillas, pero intacto. Era el acuerdo original de la LLC, redactado con el cuidado meticuloso de mi esposo, dándome a mí sola los derechos de voto sobre la casita y la tierra debajo. El nombre de Leonel no aparecía por ningún lado. Por años había vivido con la inquietud de firmar papeles a su insistencia. Pero el verdadero acuerdo era la base que importaba. Rafael me llevó al centro, a la Ciudad de México, la mañana siguiente, al banco en la avenida Insurgentes. La empleada reconoció mi apellido de soltera y nos guió hasta la bóveda, donde giré una llavecita de latón. La caja de seguridad salió pesada en mis manos. Adentro estaban los documentos que mi esposo insistió en que guardara la escritura notariada, una carta lateral confirmando mi autoridad, y su nota escrita en su letra firme: cuida esto. Un día lo vas a necesitar más que nada. Rocé la tinta con la yema del dedo, oyendo su voz de nuevo. Él debió ver los peligros mucho antes de que yo los admitiera. Leonel creía que había tomado el control con firmas falsificadas y facturas inventadas, pero la verdad estaba ahí frente a mí, en blanco y negro. Rafael vigiló la puerta de la bóveda, mientras Miriam copiaba y certificaba cada página. Doblé los originales con cuidado de vuelta al sobre, y el peso de los papeles se sentía extrañamente más liviano ahora que su poder era conocido. Por primera vez en meses, sentí que el aire se expandía pleno en mi pecho. La casa era mía, la tierra era mía. Leonel solo había estado de prestado. Salimos del banco con los documentos a salvo, y supe que el siguiente paso no tardaría. Para cuando el reloj del juzgado dio las 2, mis manos estaban firmes. Miriam caminaba a mi lado por los corredores de mármol del Palacio de Justicia del condado de Buncombe, con su maletín bajo el brazo. Rafael, una sombra callada a mis espaldas. Entramos a la sala y encontramos a Leonel ya sentado en la mesa del demandado, con Isabel a su lado, en un blazer. A la medida que no podía esconder la tensión en sus hombros, Gabriel se sentaba unas filas atrás, con la cabeza gacha, sus tenis raspando el piso. La jueza, una mujer con cabello gris de hierro y ojos más filosos que vidrio, llamó la audiencia a orden. Miriam se levantó primero, su voz nivelada pero con filo de acero. Señoría, anoche mi clienta fue abandonada a 98 millas de casa en un desvío aislado. Tenemos evidencia de audio. Tocó su laptop y la sala se llenó con el sonido de la voz de mi hijo, cruel y segura. Camina de regreso. 98 millas te van a enseñar respeto. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta. Isabel se removió en su silla, los ojos volando al techo como buscando salida. Leonel apretó la mandíbula e intentó mirar a la jueza, pero ella no parpadeó. Miriam siguió, presentando las facturas de reparaciones falsificadas, las transferencias a la boutique y la escritura notariada rescatada de la bóveda del banco. Una por una, las piezas de su falsa autoridad se deshacían frente a él. Vi a Gabriel levantar los ojos hacia mí entonces, y por un segundo fugaz, vi reconocimiento. Sabía que la verdad se había dicho en voz alta. La jueza se inclinó adelante, su tono medido y definitivo. Todos los bienes conjuntos quedan congelados pendiente revisión adicional. Los derechos exclusivos de propiedad sobre la casita Marlowe se restauran a la señora Isolde Marlowe. Adicionalmente, se emite una orden temporal de alejamiento contra Leonel Marlowe e Isabel Hale Marlowe. Leonel azotó la palma contra la mesa, murmurando entre dientes. Isabel alcanzó su brazo, pero él se zafó. El mazo crujió una vez, cerrando la audiencia. Mientras la sala se vaciaba, Gabriel se quedó sentado, su mirada fija en mí,
pero Isabel lo jaló de la manga antes de que pudiera hablar. Rafael me guió pasando junto a ellos. Su presencia como una barrera muda. La mirada de Leonel me quemaba la espalda. Pero su poder se había despojado en público, donde ningún susurro lo podía tapar. Afuera, el aire otoñal era fresco y cortante. Aspiré profundo, preparándome para lo que el desmoronamiento de Isabel pronto revelaría. La victoria en el juzgado fue solo la primera grieta. Miriam no perdió tiempo en apretar más. Su equipo, revisando los registros de Isabel con precisión de cirujanos, en días, me pasó un expediente grueso de demandas judiciales. La boutique de Isabel no había sido su primer fracaso, había préstamos sin pagar de una década atrás, demandas de acreedores y, enterrado en los archivos del condado de Mecklenburg, una petición de tutela que una vez presentó para su tía anciana. La petición fue negada cuando el juez vio que Isabel estaba más por la lana que por el cariño. Los registros telefónicos contaban su propia historia. Isabel le había metido a Leonel una dieta constante de sospechas, pintándome como inestable, sugiriendo que yo no podía manejar mis asuntos. Los mensajes recuperados de la cuenta de Leonel leían como un guión. Se está yendo de las manos. Tienes que actuar antes de que sea tarde. Cuanto más escuchaba, más lo creía. Hasta que vio traición donde solo había sacrificio. Miriam pasó los hallazgos al fiscal de distrito, que respondió con velocidad inusual. Esto no es solo un pleito familiar, dijo el fiscal en nuestra reunión. Tiene todos los sellos de un esquema más grande de abuso a ancianos. Abrimos una investigación formal. Oír esas palabras me dejó vindicada y hueca al mismo tiempo. Saber que la ambición de Isabel había vuelto a mi hijo en contra mía era una herida. Enterarme de que era su patrón habitual era otra. Esa noche, Gabriel se coló de nuevo en el lobby del motel, con la mochila colgando floja de un hombro. Esperó a que Rafael saliera a contestar una llamada. Luego se inclinó hacia mí. Está asustada, susurró. La oí al teléfono. No paraba de decir, si se enteran, estamos acabados. Sus ojos volaron a la puerta antes de agregar, no quiere que papá sepa qué tan feo está. Toqué su brazo, sin empujarlo más allá de lo que él quisiera. Su confesión callada era suficiente. El andamiaje de mentiras de Isabel empezaba a tambalearse, y Leonel, aún aferrado a él, no veía venir el derrumbe. A la mañana siguiente, Rafael me llevó de vuelta a la casita, donde esperaban los candados para cambiar. La casa olía levemente a polvo cuando volví a entrar, pero era mía. Rafael trabajó con método, cambiando cada candado mientras yo ordenaba papeles en la mesa de la cocina. Uno por uno. Los servicios, el seguro y los impuestos volvían a mi nombre. El montoncito de documentos pesaba más que el oro. Eran prueba de que lo robado se había devuelto. Esa tarde, Gabriel llegó cargando bolsas de supermercado que casi lo superaban en peso. Las dejó con un suspiro de alivio, echando un vistazo alrededor, como asegurándose de que las paredes mismas fueran seguras. «Se siente mejor aquí», admitió bajito. Asentí y puse una mano en su hombro. Con gratitud muda pasando entre nosotros, más tarde, mientras Rafael terminaba el último candado, entré a una cuenta que Miriam me ayudó a abrir. Con dedos temblorosos, deposité en un fideicomiso modesto para la Universidad de Gabriel. No era solo dinero, era una promesa de que algo bueno sobreviviría al daño. Estábamos desempacando las compras cuando un golpazo fuerte sacudió la puerta principal. La voz de Leonel cortó el aire, áspera e insistente. «Abre, mamá. Esta todavía es mi casa». Antes de que pudiera levantarme, Rafael ya estaba en la puerta, su figura bloqueando la entrada. Las demandas de Leonel subieron de tono, con la voz de Isabel murmurando atrás. Gabriel se congeló. Aferrando la bolsa de compras como escudo, avancé despacio. Puse una mano en el brazo de Rafael y cerré la puerta yo misma, sin azotarla, sin enojo, solo un movimiento suave y final. El candado chascó en su lugar con un sonido que pesaba más que cualquier palabra que yo pudiera decir. Adentro.
Gabriel soltó el aliento y sentí que el aire cambiaba. La puerta estaba cerrada, pero mi determinación nunca había estado más abierta. Las consecuencias vendrían pronto. La demanda avanzó más rápido de lo que esperaba. Miriam presentó cargos por conversión y fraude, y en semanas empezaron los testimonios. Isabel se quebró primero. Frente a los rastros en papel y la petición de tutela que una vez hizo por su tía, eligió arreglar, admitiendo su parte en chupar dinero con facturas falsificadas. La tinta de su acuerdo apenas se secó cuando se mudó de vuelta a Charlotte, dejando a Leonel solo en la sala. Él respondió con rabia. 2 veces violó la orden de alejamiento, apareciendo de noche y aporreando la puerta del porche hasta que los vecinos llamaron a la policía. La segunda vez, Rafael estaba adentro conmigo, teléfono en mano. Los gritos de Leonel retumbaron contra los árboles de nuez hasta que la patrulla llegó y se lo llevó en esposas. El cargo era desacato, pero cargaba un peso más allá de la ley. Ver a mi hijo arrastrado bajo luces azules parpadeantes no fue triunfo. Fue un duelo afilado por la necesidad. Gabriel no lo mencionó directamente, pero sus acciones me decían dónde descansaba su corazón. Empezó a llegar los viernes por la noche con la mochila al hombro, quedándose hasta el domingo sin queja. Cosíamos juntos, trabajábamos en el jardincito atrás de la casita, y a veces solo nos sentábamos en la quietud, con el lazo no dicho, tejiéndose más fuerte cada semana. Me encontré inquieta con energía, ya no conforme con quedarme callada. En el centro de ancianos del centro, organicé un día de clínica comunitaria. Abogados y contadores se ofrecieron voluntarios para explicar fideicomisos, escrituras de propiedad y pasos para evitar el abuso a los mayores. La sala se llenó de mujeres y hombres con carpetas de preguntas, sus caras marcadas con la misma mezcla de preocupación y esperanza que yo una vez cargué. Cuando me paré al frente, presentando a Miriam y agradeciéndole a Rafael por su protección callada, sentí un cambio profundo adentro. Por años mi voz había sido ignorada, mis decisiones cuestionadas, mis sacrificios torcidos en cadenas. Ahora, de pie en esa sala, no era solo una sobreviviente, sino una maestra, pasando adelante lo que había aprendido a un costo alto. El día terminó con una ronda de aplausos que se quedó flotando como sol, y supe que la lección final aún venía. La lluvia tamborileaba contra el techo del porche mientras envolvía mis manos alrededor de una taza humeante de café. Adentro, la escritura enmarcada colgaba en la pared de la sala. Sus bordes nítidos, su autoridad incuestionable. Por años había cargado ese papel como una cuerda salvavidas escondida. Ahora estaba a la vista. No más secreto, sino una declaración. Gabriel se sentaba en la mesa de la cocina con sus libros abiertos de par en par, el lápiz tamborileando contra el margen mientras resolvía una ecuación. El ritmo constante de su concentración llenaba la casa con una comodidad que no sentía en años. Levantó la vista una vez, me dio una sonrisa tímida y se volvió a la página. Rafael llegó poco después, con las botas mojadas de la caminata, una llavecita de metal en la palma. «No creo que la necesites más», dijo. La tomé. Luego se la devolví con un gesto. Los candados eran míos ahora, pero más que eso, la fuerza detrás de ellos era la mía. Salí de nuevo, aspirando el olor limpio de la tormenta. Había desaparecido del agarre de mi hijo, pero al hacerlo, había reaparecido en mi propia vida, entera e intacta.